La tarde caía lentamente sobre el pequeño pueblo de San Pedro de la Sierra, un lugar escondido entre montañas y caminos de polvo. El sol pintaba el cielo de tonos anaranjados y rojizos, mientras los niños jugaban en la única cancha improvisada del lugar, un terreno baldío con porterías hechas de ramas y piedras. Entre esos niños estaba Mateo, de apenas 11 años, delgado, con cabello rebelde y ojos llenos de una determinación poco común. Mateo corría descalzo detrás de un balón gastado que alguna vez había sido blanco. Su camiseta estaba rota en la manga y sus rodillas llenas de raspones. Pero nada de eso importaba. En su mente, cada jugada era una final de campeonato, cada gol era un paso hacia algo mucho más grande que ese terreno polvoriento. «Pásala, Mateo», gritó su mejor amigo Emilio, intentando alcanzarlo. «Es mía. Voy a meterla», contestó Mateo con una sonrisa confiada. El niño se escapó entre dos rivales improvisados y disparó con fuerza. El balón entró rozando la esquina de las piedras que hacían de portería. Todos gritaron y celebraron como si hubieran ganado un mundial. Mateo alzó los brazos, imaginando el rugido de un estadio lleno. Pero detrás de aquella ilusión, la realidad era otra. Su familia apenas tenía lo suficiente para vivir. Su madre, doña Rosa, trabajaba en una pequeña tienda de abarrotes, y su padre, don Ernesto, era campesino, acostumbrado a las jornadas largas y duras en el campo. Ambos amaban a su hijo, pero lo miraban con cierta preocupación cada vez que hablaba de fútbol. Esa misma noche, alrededor de la mesa iluminada por una lámpara vieja, Mateo volvió a insistir. «Mamá, papá, yo quiero ser futbolista. Voy a jugar en un equipo grande, voy a viajar, y ustedes ya no tendrán que preocuparse por nada». Doña Rosa lo miró con ternura, acariciándole el cabello. «Hijo, los sueños son bonitos, pero uno tiene que tener los pies en la tierra. Aquí no hay academias, ni entrenadores. ¿Cómo lo vas a lograr?». Don Ernesto, con las manos endurecidas por el trabajo, soltó un suspiro profundo. «Mateo, yo también soñé muchas cosas de joven, pero la vida enseña que hay que trabajar para comer. El fútbol no llena la mesa». El niño bajó la mirada, apretando los puños bajo la mesa. «Pero yo sé que puedo, yo lo siento aquí», dijo, llevándose la mano al pecho. «Yo no nací solo para estar en este pueblo». Hubo silencio. Solo se escuchaba el canto de los grillos afuera. Doña Rosa intentó sonreír, aunque su voz temblaba. «Pues estudia, hijo. Termina la escuela. Y si algún día se da la oportunidad, veremos». Esa noche, Mateo se acostó en su cama de tablas, mirando el techo y soñando despierto. Imaginaba estadios, cámaras, gritos de multitudes. Juró para sí mismo que nada ni nadie le quitaría esa visión. Al día siguiente, en la escuela, la maestra pidió a los alumnos que escribieran una redacción sobre lo que querían ser de grandes. Algunos escribieron doctor, otros maestra, policía. Cuando le tocó a Mateo leer en voz alta, lo dijo con fuerza. «Yo voy a ser futbolista profesional». Las risas no tardaron. Algunos niños lo imitaron corriendo como si tropezaran. Emilio fue el único que lo miró con respeto. «No te preocupes, Mateo», le dijo después. «Yo sé que vas a lograrlo». Aquel apoyo significaba mucho para él. Pero en el fondo, sabía que la mayoría no creía en sus palabras. Un fin de semana, llegó al pueblo un hombre llamado don Julián, un exjugador que había trabajado como entrenador en ligas juveniles de la ciudad. Visitaba a su hermana y, por casualidad, pasó por el campo de tierra donde jugaban los niños. Observó desde lejos la forma en que Mateo se movía con el balón. No era solo entusiasmo, había algo distinto en su manera de controlar, de mirar antes de pasar, de anticipar jugadas. Se acercó lentamente. «Oye, chamaco, ¿cómo te llamas?» «Mateo, señor». «¿Y dónde aprendiste a jugar así?» «Aquí, nada más. Con mis amigos». Don Julián frunció el ceño, intrigado. «¿Sabes? Tienes talento. Claro, te falta técnica, disciplina, pero talento no cualquiera lo tiene». Los demás niños lo miraron sorprendidos. Mateo no cabía en sí de la emoción. «¿De verdad cree que puedo ser futbolista?», preguntó con los ojos brillando. «Si trabajas duro y te atreves a salir de aquí, puede que sí. Pero no será fácil. El camino es largo y lleno de sacrificios». Esa noche, Mateo casi no pudo dormir. Por primera vez, alguien con experiencia le había dicho que no estaba loco. Su sueño no era solo un juego infantil. Era posible. Sin embargo, cuando le contó a sus padres sobre don Julián, la reacción fue dura. «¿Y tú qué crees? ¿Qué vamos a dejarte ir a la ciudad solo porque un desconocido dijo que eres bueno?», tronó don Ernesto, molesto. «Papá, él dijo que puede ayudarme a entrenar, que conoce gente».
Basta, Mateo, interrumpió doña Rosa, con lágrimas en los ojos. Eres apenas un niño. El mundo allá afuera es peligroso. Mateo corrió a su cuarto, golpeando la puerta al cerrarla. Sentía una mezcla de rabia y tristeza. Se tiró en la cama y murmuró en voz baja. Un día se van a dar cuenta. Un día voy a volver y todos sabrán quién soy. La semilla ya estaba plantada. Su corazón no aceptaría otro destino que no fuera luchar por ese sueño. Días después, don Julián se encontró con él otra vez en el campo. No dejes que nadie te apague, Mateo. Si de verdad lo quieres, empieza desde ahora. Entrena todos los días. No esperes a que otros lo entiendan. Mateo asintió con firmeza. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar. Mientras el sol se escondía detrás de las montañas, y el polvo del campo se levantaba con cada paso, Mateo juró en silencio. Voy a dejar este pueblo. Voy a seguir mi sueño. Y cuando regrese, regresaré como un campeón. Las semanas siguientes a aquella conversación con don Julián, fueron un torbellino en la vida de Mateo. Su rutina ya no era la misma. Cada mañana, antes de ir a la escuela, corría por las calles empinadas del pueblo, respirando el aire frío de la sierra. No lo hacía por obligación, sino por convicción. Mientras sus amigos dormían, él imaginaba que cada paso lo acercaba a ese futuro que tanto anhelaba. En la escuela, los comentarios no paraban. Mírenlo, ahí va el futbolista famoso, se burlaban algunos compañeros. Pero Mateo no respondía. Aprendió a sonreír en silencio, guardando la rabia para convertirla en energía. Emilio, siempre a su lado, lo defendía cuando las burlas eran demasiado crueles. Déjenlo en paz, decía con firmeza. Algún día se van a arrepentir de esas palabras. Mateo sabía que Emilio era su único aliado verdadero. Sin embargo, sentía que la batalla más dura no estaba en la escuela, sino en su propia casa. Una tarde, mientras su padre reparaba una herramienta en el patio, Mateo se armó de valor. Papá, dijo con voz seria, quiero pedirte algo. Don Ernesto levantó la vista, sorprendido por el tono de su hijo. ¿Qué pasa ahora? Quiero que me dejes entrenar con don Julián. Él sabe de fútbol. Me puede enseñar lo que aquí nadie sabe. El hombre dejó a un lado la herramienta y lo miró con ojos cansados. Hijo, ¿cuándo vas a entender? El mundo no se arregla con sueños. ¿Y si ese Julián solo quiere ilusionarte? ¿Y si te hace perder el tiempo? Mateo apretó los puños. No es perder el tiempo. Es lo único que quiero. Prefiero intentarlo y fallar que quedarme aquí sin hacer nada. El silencio se hizo pesado. Don Ernesto suspiró y, después de un largo momento, dijo: hablaré con tu madre. Pero que quede claro, si tus calificaciones bajan, se acabó el fútbol. Los ojos de Mateo brillaron. Aunque no era la respuesta que esperaba, era la primera rendija abierta hacia su sueño. Desde ese día, don Julián comenzó a entrenarlo en las tardes. No había canchas de césped ni uniformes, solo el terreno baldío de siempre, pero con una diferencia: disciplina. Mateo, controla el balón con la planta, no con la punta, le corregía Julián. Levanta la cabeza antes de pasar. Anticipa. El fútbol es pensar, no solo correr. El niño absorbía cada palabra como si fueran tesoros. Terminaba los entrenamientos con las piernas cansadas y los pies adoloridos, pero con una sonrisa que nadie podía borrar. Tienes algo especial, le decía don Julián al despedirse. Pero recuerda, talento sin sacrificio no sirve. ¿Estás dispuesto a sacrificar todo? Todo, respondía Mateo sin dudar. Los meses pasaron, y los rumores crecieron en el pueblo. Algunos se burlaban, diciendo que Mateo se creía estrella. Otros lo miraban con cierta admiración silenciosa. Pero la vida en su casa se volvía más difícil. El dinero escaseaba y los padres empezaban a desesperarse. Rosa, decía don Ernesto por las noches, este muchacho sueña demasiado. Y nosotros apenas tenemos para comer. Déjalo, Ernesto. ¿No ves que el fútbol lo hace feliz? Respondía la madre, aunque sus ojos reflejaban preocupación. Una tarde, después del entrenamiento, don Julián llamó a Mateo aparte. Escúchame bien, chamaco. Tengo un conocido en la ciudad que organiza pruebas para jóvenes. Si logras que tus padres te dejen ir, tendrás la oportunidad de mostrar lo que sabes. El corazón de Mateo dio un brinco. Era lo que siempre había esperado escuchar. ¿Cuándo?, preguntó ansioso. En 2 semanas. Pero no es fácil. Muchos chicos van, y la mayoría regresa derrotada. Mateo asintió. No tenía miedo. O al menos, no quería demostrarlo. Esa noche, en la mesa de la cena,
lanzó la bomba. Papá, mamá, necesito que me dejen ir a la ciudad. Habrá unas pruebas y don Julián me ayudará. Doña Rosa dejó caer la cuchara. ¿A la ciudad? ¿Y con qué dinero, Mateo? Apenas alcanza para los frijoles. Don Ernesto lo miró con severidad. Ya basta, hijo. El fútbol no te dará de comer. Necesitas pensar en un futuro real. Pero Mateo no retrocedió. Papá, yo sé que no tenemos dinero, pero puedo trabajar. Puedo ayudar en el campo, ahorrar. Si me dejan, yo encontraré la forma. Los ojos del niño ardían con tanta determinación que incluso don Ernesto, acostumbrado a ser duro, no pudo ignorarlo. Se levantó de la mesa y salió al patio en silencio. Doña Rosa lo siguió. Desde la puerta, Mateo escuchó la discusión. Ernesto, no seas tan duro. ¿No recuerdas cuando tú querías salir del pueblo? Decía ella. Sí, pero yo no lo hice. Porque sabía que no era posible. ¿Y no te arrepientes hasta hoy? Hubo un silencio largo. Finalmente, Ernesto murmuró. Tal vez sí. Una semana después, con unos pocos ahorros y la ayuda de don Julián, se organizó el viaje. La noticia corrió por el pueblo como pólvora. Unos lo alentaban, otros decían que era una locura. La noche antes de partir, Mateo caminó solo hasta el campo de tierra. Se sentó en una piedra y miró el cielo estrellado. Respiró hondo, sintiendo un nudo en la garganta. No sé qué va a pasar mañana, susurró al viento. Pero prometo que voy a darlo todo. No voy a regresar derrotado. Emilio apareció de repente, cargando una pequeña mochila. Te traje esto, dijo, sacando una camiseta vieja del equipo local que siempre usaban para jugar. ¿Y esto? Para que no olvides de dónde vienes, hermano. Mateo abrazó a su amigo con fuerza. Era el inicio de algo que ninguno de los dos podía imaginar hasta dónde llegaría. El amanecer llegó, y con él, la despedida. Doña Rosa lloraba mientras abrazaba a su hijo. Don Ernesto, aunque serio, lo miró con un brillo de orgullo oculto. No sé si estás haciendo lo correcto, dijo con voz firme. Pero si vas, hazlo bien. No me vuelvas con excusas. Mateo asintió con lágrimas contenidas. Subió al camión junto a don Julián, mirando por la ventana mientras el pueblo se hacía pequeño a lo lejos. En ese momento, juró de nuevo. Voy a regresar, pero regresaré como campeón. El camión avanzaba por carreteras interminables mientras el sol se levantaba en el horizonte. Mateo no podía apartar la frente de la ventana. Sus ojos estaban fijos en los paisajes que se deslizaban frente a él, montañas que se perdían en la distancia, pueblos diminutos, campos secos que parecían no acabar nunca. En su corazón había una mezcla de nervios, ilusión y miedo. Don Julián, sentado a su lado, rompió el silencio. Recuerda, chamaco, la ciudad no es como nuestro pueblo. Allá no basta con soñar. Tienes que demostrar con cada pase, con cada carrera, que mereces estar en el campo. Mateo asintió. Se apretó la camiseta que Emilio le había regalado la noche anterior y pensó, no importa lo difícil que sea, no voy a fallar. La ciudad apareció horas más tarde como un monstruo inmenso de edificios, autos y ruidos. Para un niño acostumbrado a las calles tranquilas del pueblo, todo parecía abrumador. El tráfico rugía, la gente caminaba deprisa, nadie se detenía a mirar nada. Aquí la vida corre más rápido, comentó don Julián. Y si no corres con ella, te deja atrás. Se hospedaron en una pensión humilde, con paredes descascaradas y camas duras. No importaba. Mateo apenas podía dormir de la emoción. Al día siguiente comenzaban las pruebas. La mañana llegó con el silbido de los primeros autos en la calle. Mateo desayunó un pedazo de pan duro y un vaso de leche aguada. Nada parecido a lo que imaginaba que un futbolista debía comer, pero suficiente para él. Cuando llegaron al complejo deportivo, sus ojos se abrieron como platos. Era la primera vez que veía una cancha de césped real, brillante bajo el sol. Decenas de muchachos ya estaban allí, uniformados, con zapatos nuevos y balones propios. Mateo bajó la mirada a sus tenis gastados, con la suela medio rota. Sintió un nudo en la garganta. No pertenezco aquí, pensó. Pero enseguida recordó las palabras de don Julián, el fútbol es pensar, no presumir. Un entrenador con voz fuerte reunió a todos. Bienvenidos a las pruebas. Aquí no venimos a hacer amigos. Venimos a descubrir quién tiene madera de jugador. ¿Entendido? Los chicos respondieron al unísono, algunos confiados, otros nerviosos. Mateo tragó saliva. El primer ejercicio era simple, control de balón. Cada aspirante debía conducirlo a lo largo de un recorrido marcado por conos. Uno tras otro, los jóvenes pasaban,
algunos rápidos, otros torpes. Cuando llegó su turno, Mateo respiró hondo. El balón parecía obedecerlo como si fueran uno solo. Lo guiaba con suavidad, cambiando de pie, levantando la cabeza, girando con precisión. Los murmullos comenzaron alrededor. «Ese chiquillo juega bien, ¿eh?», comentó un padre desde la orilla. Mateo terminó el recorrido sin perder el control ni una sola vez. El entrenador anotó algo en su libreta sin decir palabra, pero la mirada lo delató, estaba impresionado. El siguiente reto fue un partido corto. Dividieron a los muchachos en 2 equipos. Mateo quedó con los más pequeños y menos experimentados, mientras que el otro lado tenía a los favoritos, hijos de familias que venían de academias privadas. El silbato sonó. En los primeros minutos, el rival dominaba por completo. Los compañeros de Mateo apenas podían tocar el balón. Los gritos de los padres afuera eran ensordecedores. «Vamos, Luisito, enséñales cómo se juega de verdad». Mateo corría, presionaba, pedía la pelota, pero nadie se atrevía a pasársela. Entonces, en un descuido, un defensor rival dejó el balón suelto. Mateo lo interceptó y, sin pensarlo, se lanzó hacia adelante. Regateó a 1, luego a 2, y cuando el portero salió desesperado, lo superó con un toque sutil. Gol. Un silencio se extendió por segundos. Luego, un murmullo colectivo. «¿Quién es ese chico?». El corazón de Mateo latía con fuerza. No había sido solo un gol, era una declaración: «Estoy aquí y no me voy a rendir». Durante los siguientes minutos, se convirtió en el motor de su equipo. Gritaba instrucciones, motivaba a los demás, pedía la pelota una y otra vez. Aquellos compañeros que al principio dudaban, comenzaron a confiar en él. Y poco a poco, el equipo pequeño empezó a crecer. Cuando el árbitro improvisado pitó el final, todos miraron al marcador: empate. Nadie lo esperaba. Los entrenadores se reunieron aparte, hablando en voz baja, mientras los jóvenes recuperaban el aliento. Mateo, exhausto, se sentó en la hierba. Miró sus tenis rotos cubiertos de pasto y pensó: «No necesito nada nuevo. Solo necesito seguir luchando». Sin embargo, el camino no sería tan sencillo. Esa misma tarde, al salir del campo, un muchacho alto y arrogante lo empujó. «Disfruta tu suerte, campesino. Aquí no hay lugar para ti». Era uno de los hijos de familias adineradas. Mateo no respondió, pero sus ojos ardieron con determinación. Don Julián, que lo había visto todo, le puso una mano en el hombro. «Recuerda, chamaco, los rivales más duros no están en la cancha, están en la mente. Si caes en sus provocaciones, ya perdiste». Mateo asintió, apretando los dientes. «Voy a demostrarles que sí pertenezco aquí». Los días siguientes fueron un desgaste brutal. Entrenamientos dobles, pruebas físicas, partidos de alto nivel. Algunos jóvenes se retiraban agotados, otros lesionados. Pero Mateo seguía de pie, aunque cada noche se derrumbaba en la cama con los músculos ardiendo. Hubo momentos en que dudó. Una madrugada, mirando el techo de la pensión, pensó: «¿Y si mi papá tenía razón? ¿Y si todo esto es solo un sueño imposible?». Pero enseguida recordó el abrazo de su madre, las palabras de Emilio, la sonrisa de don Julián. Y con esas imágenes, encontraba fuerzas para levantarse al día siguiente. Al final de la semana, llegó el momento decisivo. Los entrenadores reunieron a los chicos en el centro del campo. «Solo unos pocos serán seleccionados para pasar a la siguiente fase», anunció uno de ellos. «No importa quiénes sean sus padres ni de dónde vengan. Aquí importa lo que demostraron en la cancha». Mateo apretó los puños. Su corazón golpeaba como un tambor. Mientras nombraban a los seleccionados, el tiempo parecía detenerse. 1, 2, 3 nombres, nada. 4, 5, aún nada. De pronto, la voz retumbó. Y finalmente, Mateo Ramírez. El mundo se detuvo. Por un instante, creyó que había escuchado mal. Pero don Julián le dio un golpecito en la espalda y sonrió. «Lo lograste, chamaco». Mateo levantó la mirada al cielo y dejó que las lágrimas cayeran. Ese día, en medio de un campo que no era el suyo, supo que había dado el primer gran paso hacia su sueño. El nombre de Mateo resonaba en su cabeza una y otra vez. No podía creerlo. Había sido seleccionado. Aquella tarde, mientras los demás jóvenes festejaban con sus familias, él se quedó sentado sobre su maleta, mirando el horizonte. No tenía a su madre para abrazarlo, ni a Emilio para celebrarlo. Solo a don Julián, que le ofreció una palmada en el hombro. «El primer paso ya lo diste, chamaco. Pero escucha bien, ahora empieza lo más duro». Mateo pensó que hablaba del entrenamiento.
Pronto descubriría que no. Los días siguientes se convirtieron en una rutina despiadada. Entrenaban desde la madrugada, bajo un sol implacable o en medio de lluvias repentinas. Había pruebas físicas que parecían diseñadas para quebrar a cualquiera, carreras interminables, circuitos de resistencia, sesiones de fuerza que dejaban los músculos ardiendo. Mateo, con sus tenis desgastados y sin ningún suplemento costoso como los demás, resistía a pura voluntad. Cada vez que sentía que iba a rendirse, recordaba el rostro de su madre y la promesa silenciosa de sacar a su familia adelante. Pero lo más duro no estaba en el campo. Al caer la noche, en la pensión, el hambre golpeaba con fuerza. El dinero que habían llevado era casi nada. Muchas veces cenaban solo un pan viejo partido entre los dos. Una noche, Mateo se quedó despierto, escuchando el estómago crujir. Don Julián lo miró desde la otra cama y murmuró: «El fútbol no solo se juega con los pies, chamaco. Se juega también con el corazón vacío, con la barriga vacía, con lágrimas que nadie ve. Y si sobrevives a eso, entonces ya eres más fuerte que la mayoría». Mateo giró el rostro y apretó los ojos, decidido a no llorar. En la cancha, la competencia era feroz. Los demás jóvenes no lo veían como compañero, sino como obstáculo. Algunos lo ignoraban, otros lo insultaban. «Campesino», le gritaban. «¿Quién te crees? Aquí estamos los que tenemos futuro de verdad». En los entrenamientos, rara vez le pasaban el balón. Aún así, cuando lo tocaba, lograba brillar. Su control era distinto, su manera de ver el juego parecía adelantada a los demás. Un día, durante un ejercicio de tiros a portería, el entrenador lo observó con detenimiento. Mateo colocó el balón, respiró hondo y disparó. El esférico entró en el ángulo, imparable. Otro disparo, otro gol. Y así, 5 veces seguidas. El entrenador, con el ceño fruncido, llamó a su asistente en voz baja. «Ese muchacho tiene algo. Pero hay que ver si aguanta la presión». La presión no tardó en llegar. Un sábado, organizaron un partido de exhibición frente a visores de clubes profesionales. Para muchos jóvenes, era la oportunidad de ser fichados. Mateo se vistió con la camiseta que le quedaba grande y los tenis gastados que apenas resistían. Al mirarse en el espejo, casi se convenció de que estaba disfrazado de futbolista, y no que realmente lo era. Cuando salió al campo, las gradas estaban llenas. Padres, madres, representantes de academias, todos con los ojos puestos en cada jugada. El primer tiempo fue un desastre para él. No recibía balones, lo empujaban, lo tumbaban. Escuchaba las risas de algunos desde la banca. ¿Ese es el campesino del que hablan? Ni corre bien. En el descanso, se sentó solo en una esquina. El sudor le caía por la frente, pero lo que más dolía eran las dudas que lo mordían por dentro. Don Julián se acercó y le habló al oído. «Chamaco, ¿sabes cuál es la diferencia entre un soñador y un jugador? Que el jugador se levanta cuando el sueño parece romperse. Ahora sal ahí y demuéstralo». Mateo cerró los ojos, respiró profundo y salió de nuevo al campo. El segundo tiempo cambió todo. Apenas empezó, un rival dejó el balón suelto. Mateo corrió como nunca, lo robó y, con 3 regates seguidos, dejó atrás a los defensores. Frente al portero, amagó y definió con calma. «Gol». La tribuna estalló en murmullos. Los entrenadores levantaron la vista. Y de pronto, el balón comenzó a llegarle más. Cada toque suyo era distinto, cada pase tenía intención. No tardó en marcar el segundo. Al final del partido, los aplausos no eran para los hijos de familias adineradas. Eran para el muchacho del pueblo, el que jugaba como si su vida dependiera de cada balón. Pero la gloria no siempre llega limpia. Esa misma noche, Mateo escuchó a escondidas a 2 entrenadores discutir. «Ese chico tiene talento», dijo uno, «pero no tiene recursos. Nadie lo representa, nadie paga por él. Y sin eso, no llegará lejos», respondió el otro. «Aquí también juegan los intereses». Mateo se quedó helado. Comprendió, quizá por primera vez, que el fútbol no era solo cuestión de talento. Era un mundo de dinero, contactos y poder. Las semanas siguientes se convirtieron en una montaña rusa. Había días en que brillaba en la cancha y sentía que el mundo le pertenecía, y otros en que lo dejaban fuera de las alineaciones, como si quisieran recordarle su lugar. En uno de esos días oscuros, caminaba solo por la ciudad cuando pasó frente a un escaparate lleno de zapatos de fútbol nuevos, brillantes, perfectos. Se detuvo a mirarlos, sabiendo que nunca podría comprarlos. Un niño pequeño se acercó y también se quedó mirando. Luego lo reconoció. «Tú eres el que metió los goles en el partido». Mateo sonrió,
aunque por dentro se sentía vacío. El niño lo miró con admiración pura, sin importarle la ropa gastada ni los tenis rotos. Y en ese instante, comprendió que lo hacía diferente no era lo que tenía, sino lo que llevaba en el corazón. Al final de la temporada de pruebas, anunciaron que solo unos pocos seguirían en el proceso. Mateo se sentía en el borde de un abismo, sabía que había hecho lo imposible, pero también que las cartas estaban marcadas en su contra. La noche antes de la decisión, no pudo dormir. Se levantó, salió de la pensión y caminó hasta una cancha vacía. Bajo la luz tenue de los postes, comenzó a correr detrás de un balón viejo. Cada regate era una promesa, cada disparo una súplica al destino. Si me dan la oportunidad, susurró mirando al cielo, juro que no la voy a desperdiciar. Al amanecer, se reunieron todos en el campo. Los entrenadores comenzaron a leer los nombres. El silencio era absoluto, cada palabra parecía cortar el aire. Cuando finalmente escuchó el suyo, Mateo sintió que el mundo entero se iluminaba. Había pasado a la siguiente etapa. Pero en el fondo, también entendió algo más: lo difícil no era llegar hasta ahí. Lo realmente duro sería lo que venía después. La lista de seleccionados estaba definida. Mateo había sobrevivido, pero no había tiempo para celebraciones. Apenas un día después, todos los jóvenes fueron trasladados a un centro de alto rendimiento en las afueras de la ciudad. Allí, el verdadero filtro comenzaría. El lugar impresionaba: canchas impecables, dormitorios ordenados, gimnasios modernos. Para muchos era un paraíso, para Mateo, un territorio desconocido que lo intimidaba. Nada más llegar, los entrenadores dejaron claro que aquello no era un campamento de sueños, sino una fábrica de gladiadores. «Aquí no formamos jugadores», gritó uno de ellos. «Aquí formamos profesionales. Y el profesional sabe sufrir». Las jornadas eran inhumanas. Se despertaban a las 5 de la mañana con el sonido de un silbato ensordecedor. Media hora después ya estaban corriendo, empapados de sudor antes de que el sol siquiera apareciera. Luego venían las sesiones tácticas, el gimnasio, las charlas técnicas. Cada error era señalado en voz alta, cada debilidad expuesta frente a todos. A Mateo lo castigaban por todo, por sus botines viejos, por no tener la misma velocidad inicial que algunos, incluso por su acento campesino. Pero él resistía. Su secreto estaba en algo que no podían medir: el hambre de superación. Con el paso de los días, los jóvenes comenzaron a dividirse en grupos. Los hijos de familias adineradas, con sus representantes y conexiones, vivían relajados, sabiendo que tarde o temprano alguien los colocaría en un club. En cambio, los que venían desde abajo, como Mateo, luchaban en silencio, aferrándose a cada entrenamiento como si fuera el último. En una charla, un entrenador lo miró directamente y le dijo: «Mateo, tu talento es innegable. Pero en este mundo no basta con talento. Necesitas a alguien que apueste por ti. Un agente, un patrocinador, algo». Mateo tragó saliva y respondió con voz firme: «Lo único que tengo es mi juego. Y eso debería bastar». El entrenador no contestó. Solo sonrió con ironía, como quien ya sabe lo difícil que será el camino. Los partidos de práctica se convirtieron en un campo de batalla. Los visores asistían cada semana, y cada joven buscaba brillar, incluso si eso significaba hundir al compañero. En uno de esos juegos, Mateo recibió una falta brutal. El rival lo golpeó con los tacos en el tobillo, dejándolo en el suelo con un dolor insoportable. El árbitro, comprado por la presión de un representante, no pitó nada. Mateo quiso levantarse de inmediato, pero la pierna no respondía. El médico corrió, revisó el golpe y murmuró: «Es un esguince fuerte. Si sigues jugando, puede empeorar». El entrenador lo miró y, sin compasión, dijo: «Decide, muchacho. ¿Quieres quedarte sentado o demostrar que tienes lo necesario?». El corazón le latía con furia. Todo en su cuerpo le pedía rendirse, pero la imagen de su madre y de su hermano Emilio apareció en su mente. Con los dientes apretados, se levantó y volvió a la cancha. Cada paso dolía como fuego, pero con ese dolor marcó un gol decisivo. Al terminar, se desplomó en el césped, exhausto. Esa noche, mientras curaba su tobillo con agua helada en el dormitorio, don Julián lo miró serio. «Chamaco, tienes que entenderlo. Este sueño pide sacrificios, y a veces pide demasiado. Si no aprendes a cuidarte, el mismo sueño puede matarte». Mateo lo escuchaba en silencio. No podía aceptar la idea de frenar. Había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Los días siguientes trajeron una nueva tormenta. Un empresario llegó al centro, buscando jóvenes promesas para llevar a un club extranjero. Los rumores corrían por los pasillos: ese hombre tenía dinero,
contactos y poder para cambiar la vida de cualquiera. Cuando se acercó a Mateo, le ofreció una sonrisa calculada. Juegas bien, chico. Tienes futuro. Pero todo futuro tiene un precio. Le habló de contratos, de adelantos de dinero, de la posibilidad de brillar en Europa. Sin embargo, también dejó claro que nada era gratis. Tendrás que obedecer. Y si un día decido venderte a otro equipo, lo harás sin rechistar. Mateo lo escuchó con el corazón acelerado. Por un instante pensó en aceptar. Aquel dinero podía sacar a su familia de la miseria. Pero algo en su interior le gritaba que no debía entregarse a un hombre que lo veía solo como mercancía. Gracias, señor, respondió finalmente, pero mi camino lo quiero construir yo mismo. El empresario lo miró con frialdad. Entonces prepárate. Porque sin alguien como yo, el camino será mucho más duro. Y lo fue. Las semanas posteriores se sintieron como un infierno. A Mateo lo relegaron en varios entrenamientos, lo sentaban en la banca en los partidos importantes. Era evidente que aquel empresario había movido hilos contra él. El desánimo comenzó a calar. Una noche, tumbado en la cama, pensó seriamente en abandonar. Recordó la voz de los que le habían dicho que nunca llegaría lejos, que su lugar estaba en el campo, trabajando la tierra como su padre. Pero entonces escuchó los ronquidos de don Julián, exhausto en la cama de al lado. Aquel hombre, que no tenía la obligación de estar allí, había sacrificado todo por acompañarlo. Y también recordó la mirada de Emilio, cuando le dijo que iba a convertirse en su héroe. No puedo rendirme, susurró al techo oscuro. No ahora. La oportunidad volvió de forma inesperada. Un visor de un club grande llegó de sorpresa a un entrenamiento. El entrenador, quizá para probarlo, quizá para hundirlo, decidió poner a Mateo como titular en un partido de práctica. Los primeros minutos fueron tensos, pero pronto el muchacho volvió a ser el mismo, rápido, creativo, con una visión distinta. Dio asistencias, recuperó balones, y en el minuto final marcó un gol que levantó a todos de sus asientos. El visor tomó notas con gesto serio. Al terminar, se acercó al entrenador y señaló con la cabeza hacia Mateo. Por primera vez, el muchacho sintió que algo verdadero se abría frente a él. Esa noche, en el dormitorio, mientras todos dormían, Mateo salió al patio del centro. Se sentó en el suelo y miró el cielo estrellado. «Mamá», murmuró. «Sé que me estás escuchando. Hoy sentí que todo este sufrimiento vale la pena. No sé qué pasará mañana, pero te prometo que nunca voy a dejar de luchar». Una lágrima resbaló por su mejilla, y en ese instante comprendió lo esencial: el sueño no era solo suyo. Era también de los que habían confiado en él, de los que ya no estaban y de los que aún esperaban que lograra lo imposible. El gol que Mateo había marcado en aquel partido de práctica cambió todo. Al día siguiente, los rumores corrían como pólvora: un club grande estaba interesado en él. Nadie sabía exactamente cuál, pero el simple hecho de ser mencionado encendió la envidia en el centro de entrenamiento. Algunos compañeros lo felicitaban de frente, pero en susurros lo llamaban campesino afortunado. Otros empezaron a sabotearlo sutilmente: pases mal dados en entrenamientos, choques innecesarios, empujones disfrazados de jugadas. Mateo entendía que no era personal, era el instinto de supervivencia. Cada uno peleaba por el mismo sueño, y no había espacio para todos. Días después, el director del centro lo llamó a su oficina. El despacho olía a tabaco y cuero viejo. Sobre la mesa había papeles, contratos y carpetas llenas de nombres. El hombre lo miró con seriedad. «Muchacho, tienes talento, nadie lo niega. Pero ese talento debe cuidarse. Y para cuidarlo, necesitas un representante». Mateo bajó la mirada. La oferta del empresario corrupto aún rondaba en su cabeza. «No quiero vender mi vida a alguien que me trate como mercancía», respondió. El director soltó una carcajada seca. «Entonces aprenderás por las malas. En este negocio, o te vendes, o te olvidan». Los días se volvieron una prueba constante. Mateo entrenaba con más hambre que nunca, pero el tobillo lesionado aún dolía. Se ponía hielo cada noche, rezando para que resistiera. Don Julián, su mentor, lo observaba en silencio, con el rostro cansado y los ojos llenos de preocupación. «Mateo, a veces para ganar hay que saber esperar. No puedes dejar que la ambición te rompa antes de tiempo». «Si espero demasiado, otro ocupará mi lugar», contestó él, apretando el vendaje de su pierna. El anciano suspiró. Sabía que el muchacho tenía razón. Una tarde llegó la noticia que lo cambiaría todo. El club interesado quería verlo en un partido oficial entre las selecciones juveniles. Era la oportunidad de su vida. Pero había una trampa. El entrenador lo llamó aparte y le dijo en voz baja: «Si quieres jugar,
tendrás que aceptar ciertas condiciones. Hay otros muchachos que también esperan esa vitrina, y algunos de ellos traen respaldo fuerte. Mateo lo entendió de inmediato. Querían que cediera, que aceptara un papel secundario para favorecer a los protegidos del sistema. No vine hasta aquí para ser sombra de nadie, dijo con firmeza. El entrenador lo miró con frialdad. Entonces prepárate. Te harán la vida imposible. El partido llegó en un estadio modesto, pero repleto de visores y cazatalentos. Desde la grada, los empresarios tomaban notas y grababan cada jugada. Mateo entró con el corazón desbocado, sabiendo que tenía 90 minutos para cambiar su destino. Los primeros minutos fueron una pesadilla. No le pasaban el balón, y cuando lo hacía, lo buscaban con entradas duras. Cada caída levantaba murmullos en las tribunas. Su tobillo gritaba, pero él se levantaba una y otra vez. En el minuto 30, el destino le dio una oportunidad. Un rebote quedó suelto en el borde del área. Sin pensarlo, corrió, ignorando el dolor, y soltó un disparo seco. El balón voló como un rayo y besó la red. El estadio estalló en gritos. El visor del club anotó algo en su libreta, y Mateo sintió una chispa de esperanza. Pero el partido estaba lejos de terminar. En el segundo tiempo, uno de los protegidos del sistema, hijo de un poderoso empresario, buscaba desesperadamente brillar. En una jugada, al no poder superarlo, le lanzó una patada brutal a Mateo. Cayó al suelo retorciéndose, el tobillo castigado de nuevo. El árbitro apenas mostró amarilla. Los murmullos de injusticia se esparcieron por la tribuna, pero el juego continuó. Mateo quiso levantarse, pero esta vez el dolor era insoportable. El médico corrió hacia él. Si sigues, podrías perder meses de recuperación. ¿Estás dispuesto? El muchacho miró a la tribuna, imaginó a Emilio viendo desde lejos, y recordó la promesa hecha a su madre bajo las estrellas. Con lágrimas en los ojos, apretó los dientes. Juego. El resto del partido fue una prueba de resistencia. Apenas podía correr, pero lo hizo con el corazón. En el minuto final, recibió un pase alto. Con un salto doloroso, cabeceó el balón y lo convirtió en su segundo gol. El pitazo final lo encontró tirado en el césped, sin fuerzas, mientras los visores anotaban con urgencia. Esa noche, en la enfermería del centro, escuchó al director hablar por teléfono en el pasillo. Sí, el chico tiene madera. Pero no quiere representante. Dice que prefiere ir solo. Ya sabes lo que significa. La voz del otro lado respondió algo que Mateo no alcanzó a entender, pero el tono era claro, lo querían silenciar. Don Julián entró en la sala y lo miró con ojos rojos. Chamaco, hiciste historia hoy. Pero debes saber que cuanto más brilles, más enemigos tendrás. Mateo cerró los ojos. Por dentro, la gloria sabía amarga. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y tensión. El club grande envió un comunicado. Querían ver más de Mateo antes de tomar una decisión. Eso significaba que aún estaba en la mira, pero también significaba que tenía que sobrevivir en un entorno hostil. Los compañeros que antes lo ignoraban ahora lo miraban con rencor. Algunos susurraban que estaba robando un lugar que no le correspondía. Otros lo retaban con entradas violentas en los entrenamientos. En la soledad de su habitación, Mateo comenzó a preguntarse si realmente valía la pena tanto sacrificio. La gloria parecía cada vez más cercana, pero también más peligrosa. Una noche, mientras vendaba su tobillo hinchado, don Julián se sentó a su lado. Hijo, tienes que entenderlo. Este camino no solo pide sudor. Pide sangre, lágrimas, y a veces hasta tu alma. Tarde o temprano, tendrás que decidir qué estás dispuesto a entregar. Mateo lo miró en silencio. Sabía que el viejo tenía razón. El sueño que había perseguido desde niño estaba a punto de cumplirse, pero a un precio que apenas empezaba a comprender. As semanas seguintes se tornara Mueme verdadeiro campo de batalla para Mateo. O gol decisivo ainda ecoaban as conversas dos torcedores, mas dentro do centro de treinamento o clima había mudado. O brilo que comecaba a emergir de seu talento parecía incomodar a todos. No bestiario, os cochichos eran constantes. Campones metido a craque, dicían alguns. Outros riam quando ele mancou ao colocar as chuteiras, tentando esconder a dor no tornocelo. Mateo aprendía, a cada día, que o futebol não era apenas paixão e sue, era também inveja, poder e intereses ocultos. Numa mana chuvosa, don Julián o chamou para caminar até a pequeña capela perto do campo. O velotreinador carregaba no rosto a expresao seria de que sabia maíz do que quería contar. Hijo, dice con a voz grave, vose precisa estar preparado. A gente poderosa que não quer ver vose chegar longe. Mateo franciou a testa. Por qué?
Se iu jogo bem, não debería ser suficiente? Don Julián suspiró. O talento asusta, Mateo. Cuando alguém aparece sem nome, sem dinheiro, sem sobrenome importante, e brila, mexe como sistema. E o sistema ri. O joven sentiu arrepio percorrer la espina. Días depois, a reacao vio de forma clara. Empresario elegante, de terno caro e relojio relucente, o esperaba após o treino. Aproximouse com sorriso calculado. Mateo, meu nome é Ramírez. Represento jogadores que hoje estão nos maiores clubes da Espanha e da Inglaterra. Vi o que você fez. Você tem futuro. Mateo, desconfiado, cruzou os bracos. E o que você quer de mim? Simples, respondeu Ramírez, entregando-lhe cartão dourado. Assine comigo, e eu garanto que o clube grande fecha contrato em menos de 3 meses. Você não terá que se preocupar com nada. Mateo segurou o cartão, mas não respondeu. Algo no olhar frío do empresario LHE causaba repulsa. Lembrou-se das palavras do diretor: ou te vendes, ou te esquecem. Naquela noite, deitado em sua cama simples, o joven não conseguiu dormir. Pensaba em sua mãe, que acreditaba que o futebol era o camino limpo para sair da pobreza. Pensaba em Emilio, que soneia em velo jogar na televisão. E pensaba também no preco escondido atrás da promesa de Ramírez. A dúvida corroía seu coracao. Recusar poderia significar o esquecimento, aceitar poderia significar vender sua alma. O próximo treino colectivo seria decisivo. Visores do clube grande estariam presentes novamente. Mateo entrou em campo como coracao acelerado, decidido a jogar como nunca. Mas logo percebeu que algo estaba errado. Os pases que recebia eram atrasados, mal calculados. Os companeiros o cercaban com hostilidade disfarcada. Em uma dividida, sentiu choque no tornozelo lesionado e se caiu. Olhou para trás e viu o olhar frío de colega, como se fosse aviso: você não é bem-vindo aqui. Mesmo assim, resistiu. Correu, brigou pela bola, e em certo momento arrancou pela esquerda, deixando 2 defensores para trás. O estádio improvisado se levantou. Era sua chance. Preparou o chute, mas foi derrubado violentamente antes de finalizar. O apito não viu. O árbitro, indiferente, mandou seguir. Mateo se levantou, como sangue fervendo. Entendeu naquele instante, não era apenas jogo. Era sabotaje. Após o treino, Don Juliano encontrou sozinho, sentado no banco, com os punhos cerrados. E vi o que fizerão, Mateo. Isso não é futebol, é guerra. Esse é guerra, e eu vou lutar, respondeu ele, como solos marejados. Não vou me vender, Julián. Prefiro cair tentando do que viver como marionete. O velo sorriu com tristeza. Seu espírito é forte, mas lembre-se, até o mais forte precisa de aliados. Na semana seguinte, Mateo recebeu uma ligacao inesperada. Era Emilio, seu amigo de infância. Mano, tu acompanhando daqui. Estao falando de você em programas esportivos. Mas, ouvi também que querem te queimar. Dicen que tem empresario espalhando boatos, dizendo que você é indisciplinado, que tem histórico de lesoes. Isso é verdade? Mateo fechou os olhos com raiva. Não, é mentira. Eles querem me derrubar. Do outro lado da linha, Emilio respondeu firme. Então prova. Mostra que você é maior que isso. Não esquece, esse sono não é o seu, é nosso. Essas palavras reacenderão algo dentro dele. O próximo jogo amistoso foi sua redenção. Apesar do tornozelo ainda latejante, Mateo entrou em campo com a alma em chamas. Cada toque, cada corrida, era como grito contra o sistema. No primeiro tempo, deixou 2 defensores para trás e serviu uma assistência perfeita. No segundo, marcou o gol que fez os visores se levantarem das cadeiras. O estádio improvisado vibrou. A cada drible, ele parecia escrever uma declaração: não podem me apagar. Mas a vitória teve preco. Após o apito final, enquanto caminhava para o vestiário, Ramírez o esperava novamente, como sorriso venenoso. Parabéns, garoto. Jogou como veterano. Mas me diga, até quando acha que vai aguentar sozinho? Mateo não respondeu. Apenas passou reto, sentindo o peso das palavras como uma sombra que o perseguiria. Naquela noite, deitado em sua cama, encarou o teto e deixou que as lágrimas silenciosas escorressem. Ele estava cansado. Cansado da dor, da pressão, da corrupção que se infiltrava em cada canto do futebol que tanto amava. Mas no fundo, algo permanecia inquebrável, a promessa feita a sua mãe e a Emilio.
Él sabía que as sombras estaban por toda parte, mas también sabía que a chama dentro del nao sería apagada fácilmente. O sol da mana se infiltraba pelas frestas da janela da pensao. Mateo acordou como Coracao acelerado. Hoje seria decisivo. O grande clube finalmente había feito convite oficial, uma viajem de observacao para asinar seu primeiro contrato profesional. Ele olou para o velo don Julián, que estaba sentado na cama ao lado, silencioso, como se já subese o que viria. Hoje comeca uma nova etapa, chamaco. A voz carregaba orgullo e preocupacao ao mesmo tempo. Mas lembra, o futebol pode te levar longe, mas não esqueca de quen vos é. Mateo asentiu. Não había dúvida en sua mente. Cada paso, cada sue derramado, cada dor suportada o había moldado para este momento. No centro de treinamento, os colegas observaban como lares que misturaban inveja e respeito. Alguns o cumprimentaran con sorrisos falsos, outros desviaran o olar, incapaces de enfrentarse ao brilo. Mateo apenas sorriu levemente e caminou en direcao ao ónibus que os levaría ao estadio da cidade grande. Durante a viajem, ele se lembrou de cada sacrificio, os treinos ob chuva, os jogos en que Guase cayú, a dor constante do tornocelo, os cochichos maldosos, as ofertas indecentes de empresarios. Tudo iso culminaba en único momento, a chance de mostrar seu talento para o mundo. Ao chegar ao estadio, o tamano impresionou, arquibancadas que parecían tocar o seu, grama impecável e torcedores ensayando aplausos para eventos futuros. Mas Mateo sabía que nada diso importaba. Seu adversario real era o medo, a dúbida e a presao que carregaba sobre os ombros. O treino comecou. O treinador do clube grande olou atentamente, anotando cada pase, cada corrida. Os demais jovens parecían secundarios agora, todos os solos estaban sobre ele. Mateo respirou fundo e entrou en sintonía como jogo. Cada toque era preciso, cada pase carregaba a seguranca adquirida con manos de luta. En contraataque, driblou dois defensores e soltou chute no ángulo. Grito contido do técnico, anotando con interese. Mas o desafío final aínda estaba por vir. No treino de finalizacao, surgiran dois representantes do clube, homens de olar frío e calculista, especialistas en avaliar carácter e resistencia. Eles se aproximaran de Mateo e o questionaran sobre súa historia, suas decisos e seus sonos. «Vose realmente vio socino até aquí?» perguntou o deles. «Sem apoio de agentes ou influencias?» Mateo olou nos solos deles e respondeu firme. «Sim. Todo paso que dei, fiz con minas propias pernas. Cada vitória e cada queda me pertencem. Houve silencio breve, como se testasem súa sinceridade. Deles esbocou sorriso quase imperceptível. Interesante. Precisamos de jogadores assim. E anotou algo en seu bloco de notas. Mateo sentiu que aquela resposta valía máis que cualquier contrato. No final do treino, o treinador principal chamou todos os jovens para unha reunião. Mateo esperaba ansioso. Cuando o nome dele foi pronunciado, não houve aplausos falsos, nemolares enviesados. Apenas reconhecimento puro. Mateo Ramírez, você foi selecionado para o time profesional. Bem-vindo ao próximo nível. O Coracao de Mateo Guase explodiu. Lembranzas de infancia vieram como filme, a promesa feita a súa mae, os concelos de don Julián, as tardes jogando bola con Emilio, o ónibus da viajem até a cidade, o primeiro gol, as noites de dor e sacrificio. Tudo culminaba naquele instante. Mas a historia não acababa como a Selecao. Había aínda o retorno ao seu bairro, ao seu poboado, para mostrar a todos que aquele garoto que soneia na simplicidade había vencido o mundo. Ao voltar, foi recebido por familiares e amigos con lágrimas e abracos apertados. Emilio, que mal conseguía falar, apenas o envolveu en abraco interminável. Súa mae olou para ele, olos marejados. Iu sabia, meu filo. Iu sempre soube. Mateo apenas sorriu, como Coracao explodindo de emocao. Ele não era máis o garoto que partiu como sonó e uma mochila. Agora era o campeo, forjado pelo esforco, pela resistencia e pela fe en sí mesmo. En días seguintes, en cuanto se preparaba para súa estrella oficial no time profesional, Mateo refletia sobre tudo o que aprendeu. O camino não había sido fácil, corrupcao, inveja, propostas indecentes, dores físicas e emocionais. Mas cada obstáculo, cada lágrima, cada desafío o había moldado para ser máis que jogador, para ser vencedor de verdade. Don Julián, ao seu lado, dice: «Nunca esqueca, chamaco. Vitoria não é apenas marcar gols. Vitoria é resistir, ser fiel a si mesmo e inspirar os outros a acreditar». Mateo asentiu. Ele sabía que o sono era agora real,
mas também sabia que sua verdadeira forca não vinha apenas do talento, e sim da coragem de jamais desistir. No campo de treino, sob a luz do entardecer, Mateo olhou ao redor. Os gritos dos colegas, os olares atentos, o barulho da bola no gramado, tudo parecia brilhar de uma forma diferente. Ele se aproximou de Emílio, que observava de longe, e disse: "Chegou a hora de mostrar ao mundo do que somos capazes." E com um sorriso determinado, deu o primeiro toque na bola. O futuro o esperava, imenso e brilhante, mas ele estava pronto. O menino que sonou, que lutou, que sofreu, finalmente se tornava campeão.